En aquel tiempo buscábamos tranquilidad. Mi esposa y yo estábamos cansados de la ciudad. Soñábamos con algo más sencillo. Recordé entonces el rancho que mi abuelo nos había dejado cerca de unos cerros en el norte del estado, en un terreno que ni en los mapas aparecía. Me pareció buena idea rehabilitarlo, empezar de nuevo. Teresa aceptó sin muchas preguntas. A Camila, que tenía apenas 5 años, le dijimos que viviríamos rodeados de árboles, con un cielo grande donde se podían ver las estrellas. El lugar estaba aislado. Lo más cercano era un pueblo pequeño a media hora en coche, siempre y cuando no lloviera. Cuando llovía, la terracería se hacía lodazal. Aún así, el paisaje era hermoso. Una casa vieja de adobe y madera, techos altos de lámina oxidada, puertas que crujían y ventanas con marco torcido. Todo parecía detenido en el tiempo. Para mí era perfecto. Al principio nos adaptamos bien. Camila se mostraba feliz. Pasaba el día correteando a un perro mestizo que nos regalaron apenas llegamos. Teresa cocinaba como antes, encendía la leña y tejía en las tardes. Yo me ocupaba de los cercos, el pozo, algunas reparaciones. El aire era limpio y las noches tenían un silencio bastante tranquilo. Pero como sucede en esos lugares apartados, ese mismo silencio se volvió poco a poco en algo que nos incomodaba. La primera señal la dio Camila. Fue una noche durante la cena cuando nos dijo con voz baja que había visto a una mujer parada junto a su ventana. Decía que no se movía, que la observaba mientras dormía y que sus ojos parecían quemados. Teresa y yo tratamos de tranquilizarla. Pensamos que habría sido una sombra o quizá algún reflejo y que Camila había confundido la imaginación con la realidad. No le dimos más importancia. Pero la niña siguió hablando de eso durante los días siguientes. No se trataba ya solo de una mujer, sino de varios seres oscuros, a los que empezó a llamarlas las sombras que caminan. Decía que entraban por las paredes cuando nosotros dormíamos, que se movían por el techo y que nunca hacían ruido. Lo contaba sin llorar, sin buscar consuelo. Era como si ya se hubiera resignado a su presencia. Empezamos a preocuparnos más en serio cuando una mañana Teresa me llamó asustada. Encontró a Camila dormida con marcas extrañas en el brazo. Eran como dedos largos, 5 exactamente, muy delgados, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza. Ella no recordaba nada. Solo decía que había soñado que una de las sombras le tomaba el brazo para que no se moviera. Yo intenté racionalizarlo todo. Dije que se habría golpeado en la cama o que se había dormido encima del brazo, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Desde entonces, Teresa ya no dormía tranquila, y yo comencé a quedarme en la sala por las noches, tratando de hacer guardia. Los días se volvieron pesados. Camila ya no se reía. Empezó a hablar menos, a comer menos. Pasaba horas dibujando en una libreta que encontramos bajo su cama, figuras sin rostro, alargadas, delgadas como ramas. Lo más extraño era que el perro, que siempre fue protector con ella, ya no se le acercaba. Se quedaba echado en la entrada, con el lomo erizado y los ojos fijos en la pared del fondo del pasillo. Gruñía sin razón, y luego retrocedía, como si algo invisible lo amenazara. Una madrugada, mientras Teresa dormía y yo intentaba leer algo, sentí que el ambiente cambiaba. Supe que algo estaba afuera, observando. Me levanté en silencio, empuñando una linterna vieja, y abrí con cuidado la puerta principal. Frente a mí, entre los árboles, vi una figura negra, alargada, sin rasgos humanos. No se movía como persona ni como animal. Se deslizaba. A veces parecía tener piernas, otras veces no. No podía decir si tenía ojos, pero sentía su mirada encima. No era niebla, no era sombra. Era una presencia rara. No me moví, ni siquiera encendí la linterna. Cerré la puerta despacio, con el pecho apretado, y regresé a la sala. No hice nada esa noche, pero esa figura no era la única. Lo supe después porque a la noche siguiente, al ir a revisar el cuarto de Camila, la encontré despierta. Estaba sentada mirando hacia la pared. Dijo que ya se habían metido, que ahora no querían jugar, que querían quedarse, y entonces vi las marcas de nuevo,
pero esta vez estaban en su cuello. A partir de aquella noche, las paredes empezaron a sudar humedad como si respiraran. En las noches, los tablones crujían como si alguien caminara descalzo de un cuarto a otro. Sabía que no podía ser el viento el que hiciera esos ruidos. Las puertas amanecían abiertas, incluso aquellas que yo sabía haber cerrado con llave. La atmósfera se volvió densa, cada vez más difícil de respirar. Teresa enfermó del estómago y luego de la cabeza. Se quejaba de punzadas al fondo de los ojos y de sueños donde ella caminaba dormida entre sombras. Decía que escuchaba voces en la madrugada, que la llamaban desde el campo detrás del corral. Yo intentaba mantener la calma, hacerme cargo de todo, pero también me estaba afectando bastante. Dormía poco, vigilando la casa con una lámpara en la mano y una pala vieja junto a la silla. El perro ya no ladraba. Se escondía bajo la mesa y se orinaba si alguien se le acercaba. A veces lloraba sin razón. Camila ya no parecía una niña. Su piel había empalidecido y sus ojos se veían hundidos, apagados. Hablaba poco y cuando lo hacía era para nombrar cosas que no comprendíamos. Mencionaba lugares que no existían en el rancho, personas que nadie conocía y momentos que, según ella, habían sucedido antes de que llegáramos. Aseguraba que debajo de la casa vivía una familia de sombras y que por las noches salían para jugar con ella. Decía que no siempre eran malas, pero que ahora estaban molestas. Una mañana, mientras lavaba una sábana en el lavadero, Teresa encontró algo enterrado entre la tierra húmeda, una bolsa de dientes manchados. La trajo hasta la casa y me la mostró. En cuanto la toqué, sentí una especie de calor helado subir por mis dedos, como si el objeto estuviera vivo. No sé cómo explicarlo. Alrededor de las 3 de la madrugada, la casa comenzó a crujir desde dentro. El techo vibraba. Las paredes se estremecían con un sonido grave, imposible de ubicar. Era como si algo grande se arrastrara por el interior de las vigas. Teresa se tapó los oídos y empezó a gritar, que se acercaban por debajo de los cimientos. Yo intenté calmarla, pero en ese instante se escuchó un golpe seco en el cuarto de Camila. Corrí a verla. Estaba en su cama, sentada, con la mirada fija en la ventana. No se había movido, pero sobre su espalda había nuevas marcas, más profundas, más largas. Esta vez también había una especie de zarpazo sobre el colchón, como si algo con uñas enormes hubiera caído sobre ella. El perro ladró una sola vez, luego se quedó en silencio. Esa madrugada decidí que, al amanecer, nos iríamos del rancho. No importaba el lodo ni el camino. Cargaría a Camila si era necesario. Pero cuando amaneció, encontramos el vehículo con las llantas destrozadas, como mordidas por algo muy fuerte. El motor no encendía. La batería estaba muerta. Regresamos dentro de la casa y al rato Camila parecía estar en paz. Hablaba con los rincones, murmuraba cosas mientras pintaba figuras en la tierra con ramas secas. Le pregunté una vez si tenía miedo. Me respondió con la voz más tranquila que le había escuchado en semanas, que ya no tenía nada que temer, porque ellos le habían dicho que pronto estaría con ellos para siempre. Esa noche llovió fuerte. El viento empujaba las paredes como si quisiera llevárselas. La lámpara de gas se apagaba a cada rato. Teresa y yo no dormimos. Cuando entré al cuarto de Camila para revisarla, ya no estaba en su cama. La buscamos por toda la casa, por el corral, por el campo embarrado. Gritamos su nombre hasta quedarnos sin voz. Cuando finalmente la encontramos, estaba de pie bajo uno de los árboles del fondo, completamente empapada. Tenía la mirada perdida y el cuerpo cubierto de tierra. En su pecho, con líneas rojas como arañazos frescos, había una figura dibujada, una silueta alargada de brazos extendidos. Esa fue la noche en que supe que ya no estábamos solos. A partir de esa noche no quedó ninguna duda. La casa no nos quería, o tal vez nunca fue nuestra. Era como si algo, o varios de esos algo, estuvieran esperando que bajáramos la guardia para quedarse con Camila. Y aunque me resistía a creer en lo sobrenatural, era difícil no pensar en eso. Empaqué lo que pude a oscuras. Teresa no discutió. Apenas podía sostenerse en pie.
Le temblaban las manos y los ojos le lagrimeaban. Camila no dijo una palabra. Caminaba detrás de nosotros como dormida, con la ropa húmeda pegada al cuerpo. Yo la cargué un buen tramo del camino hasta que se quedó dormida en mis brazos. Salimos a pie antes del amanecer. No esperé que mejorara el clima. El barro nos llegaba a los tobillos y el viento golpeaba de frente. Cada tanto, Teresa volteaba a mirar la casa como si esperara ver a alguien salir de ella, pero nunca ocurrió. La silueta del rancho fue perdiéndose entre la bruma del monte hasta que solo quedó el cerro. No nos detuvimos. Caminamos sin rumbo claro hasta que un camión viejo nos recogió por pura suerte. El chofer dijo que nos había visto desde lejos y que pensó que se trataba de un accidente. No le explicamos nada, ni entonces ni después. Solo pedimos que nos acercara al pueblo. Desde ahí conseguimos comunicarnos con un primo de Teresa que vivía a unas horas. La camioneta que pasó por nosotros era de su vecino. Nadie dijo una palabra durante el trayecto. La casa del primo quedaba en un ejido más al sur, también aislado, pero no tanto como el rancho. Al menos había luz eléctrica, vecinos y señal de celular. El primo nos acomodó en un cuarto de tabla roca al fondo, junto al gallinero. Nos dejó unas cobijas y un colchón en el piso. Fue suficiente. Durante el primer día, Camila no habló casi nada. Comió poco. Se le notaba agotada, como si no hubiera dormido en semanas. Teresa no se separaba de ella. Cada vez que podía, le revisaba los brazos y la espalda buscando nuevas marcas. Ese día no hubo, pero por la noche, mientras intentábamos dormir, Camila se levantó y se quedó parada junto a la puerta. Le pregunté qué hacía. Dijo que las sombras no se habían ido, que solo estaban afuera esperándola. A la mañana siguiente, el primo me preguntó si había pasado algo. Dijo que escuchó ruidos extraños en el patio durante la madrugada, como pasos arrastrados y algo que respiraba fuerte. Pensó que sería un perro, pero su perro no había ladrado en toda la noche, ni al que habíamos llevado nosotros. Yo no le respondí. No tenía ánimos para empezar a explicar cosas que no entendía. Las siguientes noches fueron iguales. Camila no dormía bien. Se despertaba diciendo que alguien la llamaba por su nombre desde el árbol del patio. Una noche la encontramos hablando sola, sentada al pie de la cama, mirando a la nada. Teresa ya no discutía con ella, solo la abrazaba, y se le llenaban los ojos de lágrimas. El primo empezó a notar cosas también. Su mujer le dijo que había visto una figura parada afuera del baño en la madrugada, que pensó que era uno de nosotros, pero cuando se acercó no había nadie. Las gallinas también se vieron afectadas. Una de ellas apareció muerta en el gallinero, sin cabeza. Otra estaba pegada a la cerca, como si algo la hubiera estrellado contra los alambres con fuerza. Decidimos volver al rancho solo para recuperar el auto. Lo necesitábamos para salir definitivamente de la zona, buscar un lugar donde pudiéramos estar lejos de todo esto. El primo me acompañó. Salimos temprano, con el camino todavía húmedo, pero transitable. Llegamos a la casa pasada la media mañana. El cielo seguía nublado. Al bajarnos, el primo me dijo que el ambiente estaba raro, como espeso. El silencio era completo, ni un ave, ni el ladrido de algún perro lejano. Solo se escuchaba el crujido del pasto seco bajo nuestros pasos. El auto seguía donde lo habíamos dejado, cubierto de lodo seco, con las llantas bajas y las ventanas empañadas desde dentro. Abrí la puerta del conductor. El olor era fuerte, como a encierro y humedad podrida. Revisé el motor. Todo seguía igual. Conectamos la batería nueva que habíamos traído y, después de unos segundos, encendió. Pero en ese mismo instante escuchamos un golpe seco dentro de la casa. Los dos nos quedamos quietos. Volvimos la vista hacia la entrada. Las ventanas estaban cerradas, las cortinas tiesas por la humedad, pero ambos lo oímos. Otro golpe, luego un chirrido, como si arrastraran algo pesado por el piso. El primo me preguntó si había dejado algo encendido. Le dije que no, todo debía estar como lo dejamos. Pero entonces los tablones del techo crujieron, como aquella última madrugada. Cerré el cofre del auto sin hacer ruido. Subimos y arrancamos con las llantas ponchadas, siendo jalado por el otro carro.
Regresamos con el vehículo. Hasta que pude reemplazar las llantas pudimos irnos. Conseguimos una renta en la ciudad, una casa modesta. Camila dejó de hablar de las sombras. No volvió a levantarse por las noches ni a dibujar cosas extrañas. Algunas marcas desaparecieron con el tiempo. Otras quedaron como cicatrices delgadas y pálidas en su espalda y en los brazos. La de su pecho, la figura alargada con los brazos extendidos, se desvaneció después de unas semanas, pero dejó una sombra rojiza en la piel que a veces parece dibujarse de nuevo si se expone mucho al sol. Nadie supo qué fue lo que habitaba en ese rancho. La casa sigue en pie. Nunca regresamos por lo que dejamos.